Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, Duca, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y creamos una cronología, una biografía, una vida como si realmente hubiera existido. Bien, solemos hacer 2 vídeos por semana y en el segundo vídeo lo que hacemos es una biografía real de alguien relevante en la historia. Bien, entonces hoy vamos a hacer la biografía real del director de cine Fritz Lang. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Friedrich Christian Anton Lang, conocido como Fritz Lang, nació en Viena el 5 de diciembre de 1890 y falleció en Los Ángeles el 2 de agosto de 1976. Fue un director de cine austriaco que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos. Durante su época en Alemania dirigió clásicos como Metrópolis de 1927 y M, el vampiro de Düsseldorf de 1931, por lo que en sus inicios contribuyó a lo que se llamó el movimiento expresionista alemán. Desde mediados de los años 30 trabajó exiliado en Hollywood, donde se convirtió en uno de los principales artífices del cine negro. Si bien no se limitó a ese género, se le considera uno de los grandes cineastas de la historia del cine. Era hijo de Anton Lang, arquitecto jefe de obras públicas de la ciudad de Viena, y de Paula Schlesinger, de ascendencia judía. Cuando Lang tenía 10 años de edad, su madre se convirtió al catolicismo, la religión de su marido, e intentó que el niño se educase en dicha religión. No obstante, Lang siempre manifestó no tener ningún interés en las religiones y no mostró especial interés en sus raíces judías hasta que los nazis llegaron al poder en 1933, lo que condicionó su carrera profesional y su vida en el exilio. Para los judíos, Lang sería judío porque su madre lo fue. La judeidad se transmite por línea materna, ley hebrea que deriva del Deuteronomio, aunque tuviese una ligera educación católica en su niñez. La frecuente influencia simbólica de temas católicos en sus películas es patente, y aunque quería que se le conociese como ateo, más tarde se describía a sí mismo como nacido católico. En 1908 empezó sus estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de Viena, por deseo paterno, pero se inclinaba por la pintura, de modo que interrumpió dichos estudios arquitectónicos para matricularse en la Escuela de Artes Gráficas de Viena. Sus modelos eran Klimt y especialmente Schiele, que admiró de por vida. Pasó luego a la de Nuremberg y luego a la Escuela de Bellas Artes de Múnich. A partir de 1909 o 1910 abandonó el hogar paterno y emprendió una serie de largos viajes dejando los estudios. Inicia una época de cambios continuos de residencia y de vida bohemia. Trabajó en 2 cabarets vieneses y viajó por todo el mundo. Tras una estancia artística en Múnich, se estableció finalmente en París hasta 1914. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, se trasladó desde París a Viena y se alistó en 1914 como voluntario en el ejército austrohúngaro el 12 de enero de 1915, pero se decepcionó enseguida. Herido durante la contienda, en la convalecencia de 1916 empezó a escribir guiones de cine. Conoció en su hospital militar al director de cine vienés y luego alemán Joe May, que le mostró dibujos y varios de sus relatos, por lo que May le contrató como guionista. En 1916 comenzó a escribir guiones para los estudios Universal Film AG y estrenó su primera película como guionista en Viena en 1917. Se trataba de The Hot Child, otra obra dirigida por May, actualmente desaparecida. El resultado le pareció fallido a Land, así que decidió dirigir él mismo sus propias películas. Acabada la contienda, en 1918 abandonó Viena, ciudad de la que se había apartado en realidad desde 1908. Ya considerado ciudadano alemán, trabajó como director en Hablut en 1919 y Las arañas también en el mismo año, que fueron bien recibidas. En la segunda ya se perciben ya sus rasgos: talento dramático, cuidada composición de imágenes y notable sentido volumétrico. Era el momento de eclosión del cine en Alemania. Se pasó de 28 films anuales antes de la guerra
a 249 en 1919 y ya 474 en 1922. Las fantasías más bien terroríficas de esos años, como vampiros, seres artificiales, vidas dobles, sabios ocultos o sociedades secretas, dan un tono folletístico general al cine alemán, lleno de histeria y desesperación, como opinaba Fritz Lang. Por lo cual se le ve en las filas del expresionismo. Su primera esposa se suicidó en 1920 y Lang nunca quiso hablar de ello, ni siquiera los historiadores serios. A partir de sus propios guiones y los de su segunda esposa, la escritora Thea von Harbou, rodó Las Tres Luces en 1921 y El Doctor Mabuse en 1922, además de Espías de 1927. Luego, a petición de los productores, rodó El Testamento del Doctor Mabuse, que continuaba las aventuras siniestras de este criminal en 1932. Ahí aparece un continuo inquietante mundo subterráneo y que con sótanos, galerías y cuevas que hacen que las figuras se desdoblen con visiones ilusorias o distorsionadas, de acuerdo con la mente del Dr. Mabuse o otras figuras como M. Son consideradas las mejores de su producción en Alemania las dos partes de los Nibelungos, Metrópolis de 1927, La Mujer en la Luna de 1928 y M. el Vampiro de Düsseldorf. Al finalizar El Testamento del Dr. Mabuse, recibió la propuesta de Joseph Goebbels de hacerse cargo de la dirección de la UFA, pero Lang era del todo contrario a las ideas nazis. Así que esa misma noche huyó hacia Francia, dejando casi todo lo que tenía ya a su mujer Thea von Harbou, con la que ya no convivía, la guionista de muchas películas de entonces y próxima a las ideas que dominaban Alemania en aquella época. En París rodó Lilón con poco éxito y ese mismo año se marchó a Hollywood contratado por MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. El estreno en 1933 del Testamento del Dr. Mabuse fue prohibido. Ya en Estados Unidos sus proyectos fueron rechazados y tardó 2 años en hacer Furia. Sus producciones estadounidenses debieron acomodarse a las normas de los diferentes géneros, aunque dirigió destacadas películas policíacas como Solo se vive una vez, La mujer del cuadro, Perversidad, Los sobornados y Mientras New York duerme. En varias ocasiones era manifiesta la crítica social y siempre estaban presentes sus dudas sobre la justicia, así como sus reflexiones sobre el individuo contemporáneo y su desamparo. A finales de los años 50, en parte por el clima creado por los investigadores del Comité sobre Actividades Antiamericanas y en parte por su rechazo de los criterios comerciales, viajó a la República Federal Alemana para rodar El tigre de Snapur, La tumba india y Los crímenes del Dr. Mabuse, que sería su última película. Murió en Los Ángeles en 1976 y fue idolatrado por el propio director francés Godard, que le había entrevistado y dando un papel relevante en una de sus películas, El desprecio. El 8 de febrero de 1960 recibió una estrella en el Paseo de la Fama y además tuvo durante su vida una serie de premios por el conjunto de su obra por la Academia Alemana y la Academia después más tarde a título póstumo, la Academia de Ciencia Ficción Fantasía de Los Ángeles. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías.
Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.